seguimos en directo a través de leconomista.es y quiero recordar que el seguimiento de toda esta jornada daremos cumplida cobertura en el suplemento de inversión de este fin de semana en el Ecobolsa del Economista. Como saben, es el suplemento de inversión que dedicamos los fines de semana. Y lo decía Isabel claramente, yo creo que hace una pequeña presentación de quién tengo en la mesa, pero yo creo que esa comunidad financiera que nos dedicamos a tomar posiciones en fondos de inversión, todos los representantes de esta mesa son sobradamente conocidos. Yo os voy a preguntar, y además os voy a preguntar casi con la delincuencia de que siempre he sido casi siempre partícipe vuestro en algún momento. O sea, conozco bastante bien, pero sobre todo por una vieja presencia, porque con Beltrán tenía que haber venido a una jornada y por fin recuperamos tenerle aquí, y sobre todo con un proyecto nuevo que de verdad es impresionante, que de verdad yo cuando digo es que no hemos avanzado en los últimos años y me doy cuenta de la cantidad de firmas nuevas que han aparecido, la cantidad de secuencias que hemos tenido en la gestión activa, la generación de value en España. Es decir, creo que avanzamos progresivamente, aunque a lo mejor no a la velocidad deseada. Tenemos a Santiago como representante de Magallanes y me doy cuenta que ya Magallanes va a cumplir este año ya 10 años. Es decir, igual el tiempo pasa a una velocidad enorme, pero quiero empezar con Beltrán. Beltrán, por todos conocido, gestionó muchísimo dinero en JP Morgan, estabilizó y le dio continuidad al proyecto de Bestinver y ahora está en el proyecto nuevo de Panza, que preside, gestiona, pero sobre todo como lo que quiero es introducir rápidamente y meternos en debate. Lo primero que me gustaría un poco preguntaros a todos es las oportunidades que ofrece en este momento la gestión activa, el value, para buscar rentabilidades, lo decía Carlos Santos al comienzo de la jornada, para encontrar... que no se me oye bien. La oportunidad que ofrece la gestión activa de buscar mayores rentabilidades para, primero, combatir ese peligro que es la inflación y, sobre todo, frente a esa competencia que ya nos ha aparecido, y es que cualquier inversor que esté cogiendo algo de duración en renta fija, nos vamos a encontrar que va a tener retornos cercanos al 4%, con algo de riesgo, por supuesto, en el caso de la renta fija, y prácticamente sin riesgo. Si hablamos en monetarios, en este momento pues los 3 y picos son perfectamente asumibles para cualquier inversor. Entonces me gustaría un poco, Beltrán, que nos dieras un poco la visión de generar valor y generar rentabilidades muy superiores en el largo plazo y cómo ves en este momento el mercado. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias al Confidencial de Mainvestor por la invitación y a ti, Joaquín, personalmente. Me alegro de finalmente estar poder estar en este evento. A tu pregunta, ¿cómo lo vemos? Pues básicamente es para nosotros, si pensamos en rentabilidades que vemos accesibles a día de hoy, el punto de partida es muy sencillo, que es las valoraciones que nos ofrece el mercado y en qué partes. No sé si lo hablaremos después o no, pero hay segmentos del mercado que aportan oportunidades muy significativas. Pero quería poner un pequeño comentario, si no te importa, a tu pregunta, que es desde el punto de vista de ahora que, si te he entendido bien, que hay oportunidades dentro de renta fija 3,5 o 4% sin prácticamente riesgo. Yo la primera parte sí la veo, la segunda parte no la veo. Es decir, yo creo que tenemos el gran elefante que hay en la sala, no para hoy ni para mañana necesariamente, pero que hay en la sala, es la cantidad de deuda que hay en el mercado. Y no sé cómo es este dicho, que los árboles no crecen hasta el cielo. Puede crecer y crecer, pero llega un día que uno va a tener un problema, y yo creo que en algún momento vamos a tener un problema de deuda serio. Y creo que para eso los activos reales, como es la inversión en bolsa, creo que es lo más rentable y además, y sin lugar a dudas, lo más prudente, con las incomodidades que tiene por el camino. Beltrán,
últimamente además te sientas y hablas con él y más que gestor de activos parece gestor de pasivos, porque te habla más de deuda que de otra cosa. Y tengo que agradecerle, además particularmente, que nosotros en nuestro proyecto particular del Eco 30, que todos sabéis que nos está funcionando muy bien, hay una regla de oro que está escrita con las palabras de Beltrán de la Lastra, porque hace muchos años analizó el Eco 30 y dijo, ningún inversor compraría este apalancamiento que tienes en cartera que superaba las 2 veces. A partir de ahí introdujimos una regla y es que yo creo que el apalancamiento del Eco 30 nunca ha estado por encima del 1%, y eso se debe gracias a los consejos de Beltrán. Es decir, que es una parte importante. De todas formas, ¿no te has mojado un poco en la parte de los retornos potenciales que crees? Para mí, clarísimamente, hay retornos accesibles de doble dígito, pensando a 5 años vista, clarísimamente. Es decir, si pienso a 7 años vista, para hacer los números gordos, igual que los hacía Carlos y tú antes, que es básicamente, si yo pienso a 7 años vista, la capacidad de doblar el capital es razonablemente accesible sin tomar un riesgo irresponsable, sino al revés, con bastante prudencia, que para nosotros es la parte crítica y el punto inicial de partida, que es el objetivo de proteger el capital y luego hacerlo crecer, pero primero es proteger el capital. Para mí, protegiendo el capital a 7 años, doblar o más que doblar, nos parece razonable. Lo que no prometemos es que el camino vaya a ser muy cómodo, claro. Carlos Bacarreres es uno de los grandes gestores value de este país, en su trayectoria además en Ibercaja, en Lierde y ahora con su fondo My Investor Value, que está teniendo un comportamiento realmente brillante. Y recuerdo que hace aproximadamente justo un año me decías que este es el momento en el que veías mayor discrepancia entre las valoraciones entre el value y el resto de tipologías de inversión. ¿Sigues pensando que se produce el escenario un poco que nos comentabas un poco el año pasado? Sí, bueno, lo primero, gracias al economista por la invitación y a My Investor por jugar en casa. Y por confiar en mí para liderar el difícil proyecto de un fondo de gestión activa en una plataforma, como se explica antes, pues hay de todo, ¿no? A mí me toca competir con todo, activo, pasiva, con todo, ¿no? Mira, yo te matizaría, sigo viendo ese diferencial y más que específicamente en las compañías pequeñas europeas, ¿no? Yo creo que al escuchar a Beltrán me ha encantado que yo creo que la tercera o cuarta palabra que ha utilizado ha sido la valoración, que hasta ahora era una palabra que no estábamos escuchando. Y yo creo que es el gran dilema, ¿no? Si la valoración importa o no importa, ¿no? Estamos en un momento en el que se habla de inteligencia artificial, se habla de tendencias, se hablan de muchas cosas, pero la valoración parece que no importa, ¿no? Entonces, por dar algún dato, ¿no?, que yo creo que es importante, pues el índice que más representaría la gran tendencia de inteligencia artificial cotiza actualmente en torno a las 30 veces. De media tienen retornos sobre el equity, ¿no?, sobre los fondos propios. Las compañías van a tener este año en torno al 18%. Están reinvirtiendo 2/3 del beneficio, pagan en dividendo un 33%. Y eso lo comparamos con las compañías pequeñas europeas, ¿no? Todavía no he entrado en la parte value, ¿no?, sino en general. Y te encuentras pues, que, curiosamente, este año pues, van a tener de media ROEs en torno del 16-17%, ¿no? Similares al Nasdaq, ¿no?, que puede sorprender. Lo que pasa es que están a 12 veces beneficios y si miramos el precio-valor en libros, están en el entorno de 1-1.2 frente al Nasdaq, que está pues, por encima de las 5 veces, ¿no? Entonces me preguntaba si veo la oportunidad. Yo creo que te puedes responder tú solo, ¿no? O sea, yo creo que al final comprar retornos similares a poco más de una vez valor en libros y con un matiz, ¿no?, que si miramos en Europa, ya hablamos de innovación, ¿no?, porque habrá quien podrá decir no, pero con la nueva tendencia de inteligencia artificial la innovación es importante. Europa es una zona donde hay un exceso de regulación y donde realmente está la innovación, no lo olvidemos, es más en las compañías medianas y pequeñas, ¿no? En Estados Unidos es otra cosa, pero aquí la innovación, y por eso cuando uno compara los ROEs del índice de pequeñas compañías europeas con el Russell norteamericano hay una gran diferencia, ¿no? Allí, de hecho, en el índice hay un peso de bancos regionales, que todos sabemos los problemas que tienen. Entonces, te diría que un año después, viendo la evolución de las bolsas y viendo la creación de valor de las compañías, estoy más convencido o más confundido, el tiempo dirá. Pero fíjate, Carlos, además, respecto a un poco la diferencia de la selección de calidad frente al conjunto de los índices. A mí una de las cosas que me preocupa muchísimo
es cuando veo y hablamos de esos 7 magníficos de la bolsa americana, que representan casi el 50% del S&P, y si te vas a los índices mundiales es casi el 20%. Con lo cual dices, oye, tenemos 2 caminos, pero uno tiene un cierto peligro. Ayer leía una noticia, un report en Bloomberg que me llamó la atención, que más allá de la concentración que comentas, hacía un análisis de los minutos que hay de sesión de trading en el día, y se titulaba, no recuerdo los minutos, pero decía, solo importan 10. Y es que actualmente el 40% del volumen se está haciendo en los últimos 10 minutos por el crecimiento de la gestión pasiva, ¿no? Entonces esto da de sí para analizar muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si una compañía empieza subiendo un 10%, al principio tampoco hay muchísimo volumen y eres capaz de mantenerlo, vas a tener un 40% de volumen que va a comprar aunque suba un 9% porque lo ha de comprar, ¿no? Entonces esto para la gestión activa es una gran oportunidad, ¿no? Sencillamente hace falta paciencia y, como bien apuntaba Beltrán, desde luego lo que creo que hay que darle cada vez más importancia a gestionar pensando en que la preservación del capital es importante, ¿no? La volatilidad es cada vez más extrema a nivel de compañía. Yo estoy cada vez más sorprendido. Compañías de billions vemos con la facilidad. Yo después de ya más de 20 años de trayectoria no recuerdo compañías, ¿no?, del tamaño de un Tesla, de un Google, moverse 10-15% en el día, porque pues ayer Tesla, ¿no?, anunciaba un acuerdo de colaboración en China con Baidu, o no sé si era hasta oficial o rumor, ahora es que no lo sé, pero subía un 15%, ¿no? Entonces, que este entorno más volátil hace que haya que priorizar la preservación del capital, la gestión del riesgo, y la concentración pues a largo plazo dará problemas, ¿no? Santiago Domingo Magallanes, él no sabe que me ha resuelto uno de los grandes problemas del último año. Y es que cuando llega el típico inversor que piensa que porque tú sigues mucho esto y estás además muy metido en la parte del asesoramiento también de un fondo, te pregunta cuál es el momento de entrar. Y entonces yo me acuerdo de una frase tuya que dices, el mejor momento de entrar siempre fue ayer. Y a partir de entonces ya lo tengo resuelto, porque esa es la gran pregunta que al final nunca le puedes resolver a un partícipe. En el caso vuestro de Magallanes lo tengo más claro porque con una conversación con Iván hace poco tiempo nos decía claramente que él está convencido que viene una próxima década donde es muy predecible que nos encontremos retornos de doble dígito en la bolsa. Con lo cual, es decir, yo creo que es un poco lo que venía un poco a decir Beltrán y Carlos. Es decir, creo que hay un diferencial en la gestión activa y la aportación de valor frente a esa supuesta seguridad, como decía yo equivocadamente, según Beltrán, es decir, que hay en la parte de la renta fija. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarnos una vez más y desde luego el mejor momento para aportar fue ayer. Y si queremos quitar más sesgo emocional de cuándo invertir o no, yo particularmente lo que hago es una inversión periódica. Me olvido, al final haces una transferencia y es una buena manera de ir invirtiendo y no ir pensando y poniéndote a prueba y colocándote en escenarios que ni tú siquiera sabes la veracidad que tienen, ¿no? Por lo tanto, quitar un poco el sesgo emocional en esa parte y desde luego, yo creo que las palabras que te comentaba Iván es en base a la cartera que nosotros tenemos actualmente y también en relativo a lo que comentaban Carlos y Beltrán, ¿no? Lo que estamos observando es una divergencia brutal entre sectores, compañías, tamaños, geografías. Podemos irnos, ¿no? En los últimos 2 años yo creo que el Eurostoxx 600 ha subido un 20% más o menos, pero tienes desde sectores como tecnología o autos o bancos que lo han hecho mucho mejor, a otros como químicas que lo han hecho también mucho peor, ¿no? Y a todo esto se añade un factor que es al final el mercado, ¿no? Que está compuesto de seres que compramos, vendemos y que hacemos que las acciones, del máximo a mínimo, hay una variación del 40-50% en un mismo año. Por lo tanto, eso per se, si estás preparado con el trabajo hecho, ya te genera rentabilidades. Por lo tanto, yo creo que esos 2 factores unidos, junto con el análisis y estudio de las empresas que nosotros y que Carlos y Beltrán y sus equipos también realizan, nos permite obtener muy buenas oportunidades de inversión y que no solo hace falta el
compararnos con lo que está haciendo el mercado o con lo que va a hacer el mercado, sino en nuestro universo, lo que nosotros estamos viendo, cuál es el potencial que eso tiene. Y claro, nosotros nos vamos a ver nuestras compañías y lo primero que observamos es que es un reflejo fiel de nuestra filosofía. Si algo no puede cambiar y no debe cambiar si funciona, es la filosofía de inversión y la metodología. Compañías que son sólidas financieramente, compañías que no dependan si los tipos están bajos o altos, es decir, que ellos se centren en su negocio, compañías que tengan esa capacidad de crecer, de obtener esos retornos y que todo eso el mercado, por el motivo que sea, lo haya penalizado. Nuestro trabajo es comprender el por qué el mercado no entiende que esa compañía debería valer el doble o debería valer un 50 o un 60% más. Y esto lo que hace es que muchas veces pases de centenas a decenas a unidades, es decir, pasas de mirar centenas a analizar decenas a comprar unidades. Es decir, de todas las compañías que pasan por delante nuestro, hay muy pocas que al final realmente incorporamos, porque luego también hay un coste de oportunidad, ¿no? Nosotros lo que nunca vamos a hacer es comprar desconocimiento para vender conocimiento. Tenemos que estar completamente seguros de que la inversión que vamos a incorporar a la cartera o que vamos a cambiar va a suponer un exceso de rentabilidad lo suficientemente atractivo para nuestros inversores. Y basado en nuestro potencial actual, sí que creemos que esas rentabilidades de doble dígito pueden darse durante los próximos años, obviamente siempre mirando a medio o largo plazo. Yo creo que a los lectores una de las cosas que les interesa es cuáles son los fundamentos, los pilares en los que tomáis las decisiones de inversión. Si tuvieras, Beltrán, que explicar un poco, decir cuáles son los ratios, los criterios de valoración que te marcan las decisiones de inversión, y tuvieras que explicárselo sintéticamente a un lector y sencillamente, ¿cuáles serían esos? Sí, para nosotros es sencillo lo que hacemos, ¿no? Que es básicamente para nosotros invertir, es buscar un equilibrio entre la calidad de lo que compras y el precio que pagas por ello. Es así de básico. La calidad de lo que compras, para nosotros, lo vemos bajo 3 pilares, que es, y el orden es intencionado. El primero es la gobernanza de la compañía, el segundo es la calidad del activo y el tercero es el perfil de crecimiento. Y respecto a eso, ves qué estás pagando. Para nosotros, ¿cuál es la inversión ideal? Es comprar una compañía con una muy buena gobernanza, con un activo al menos razonable, que cíclicamente esté deprimida y que eso nos permite comprarla a un precio razonablemente o muy bajo. En el caso tuyo, Carlos, el proceso, ¿cómo explicarías que determina que una compañía es lo suficientemente buena como para que la tengas en cartera? Sí, bueno, como sabes, si me has escuchado alguna vez, a mí me gusta decir que la inversión en valor debe ser doblemente value, ¿no? O sea, yo creo que cuando las compañías de forma sana suben por 2 cosas, o porque están baratas o porque crean valor, ¿no? La creación de valor, siempre digo lo mismo, es un concepto que cualquiera coja una carta de Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett. En la última estaba en la última página, pero en las anteriores venía en la primera lo que había hecho la acción de Berkshire frente al S&P. La creación de valor, que era coger el beneficio neto, ver qué parte se había destinado a incremento de valor en libros y qué parte a rentabilidad por dividendo. Si, por poner un ejemplo fácil, si tienes un ROE del 15% y eres una empresa de crecimiento y lo puedes reinvertir, esto es un ejercicio teórico, hay que suponer que vas a mantener el retorno, tu creación de valor es del 15%. En ese caso no habría rentabilidad por dividendo, pero has creado valor al 15%. Entonces nosotros buscamos compañías que a lo largo del ciclo sean capaces de tener creaciones de valor superiores al 12%. Si miramos a largo plazo, las bolsas tienen retornos del 8 o del 9, 12% son 300 puntos básicos más, que yo creo que está muy bien, ¿no? Y luego, evidentemente, pues está el otro factor que probablemente es el más importante dentro de la inversión, que es el precio, ¿no? Al final, el precio que tú pagas por una inversión va a condicionar tu retorno futuro. Si una compañía que crea valor a tasas del 12%, por ejemplo, hoy miraba que Tesla este año pues va a tener ROEs del 12%. Estás pagando 10 veces valor en libros. Si mañana Tesla pagara dividendo, tu rentabilidad por dividendo sería el 1,2. Sé que es una compañía que crece, pero bueno, el ROE es del 12, ¿no? No es un ROE del 40, del 50, 100 que tienen otras, ¿no? Entonces, el precio que estás pagando es fundamental, ¿no? Y ahí es donde nos estamos encontrando que en la parte de value, sobre todo en las compañías pequeñas, pues estamos pudiendo comprar compañías con creaciones de valor superiores al 12 y con infravaloraciones en muchos casos superiores al 50%, ¿no? Entonces ese mix de hay que comprar cosas que creen valor, pero si sobrepagas, pues tu retorno va a ser menor porque a largo plazo la valoración siempre importa. Santiago.
Sí, algo similar. Yo ahora mismo recuerdo un ejemplo que creo que explicaba Carlos en algún otro foro, que era Microsoft, ¿no? Microsoft del año 99, ¿no, Carlos? Al año 2014, su acción hizo prácticamente nada, sin embargo los fundamentales sí que lo hicieron lo suficientemente bien. ¿Qué ocurre? En 1999 pues sobrepagaste por esa empresa, ¿no? Yo creo que ese es un punto clave, la valoración. Para nosotros es el pilar central de nuestra filosofía de inversión. Como satélites alrededor importantes y obviamente necesarios, uno, la calidad de la empresa, es decir, no solo vale con comprar barato, el mundo está lleno de trampas de valor y pues todos alguna vez hemos caído en alguna de ellas. ¿Y cómo se mide esa calidad? Se mide esa calidad por los retornos, se mide esa calidad por las personas que dirigen esa compañía, qué alineación de intereses hay, cuál es el contexto, porque muchas veces también tú puedes ser el mejor de la clase, pero si el contexto es un contexto de crecimientos hacia abajo, si no sabes entender ese sector, si no sabes entender esa economía, puedes verte envuelto en una de estas trampas. Luego entender también la solidez de la compañía, ¿no? Mirar muy bien su balance, mirar si realmente hay algo oculto que nos está tapando, ¿no? esa posibilidad de florecer, de crecer. Luego también mirar qué retos, qué oportunidades tiene y sobre todo entender por qué está barata. Porque en muchas ocasiones yo creo que esto es un ejercicio de humildad, no solo basta con decir, uy, qué barato, esto está cotizando a 5 o 6 veces P/E, o está cotizando por debajo de valor en libros, sino entender el por qué lo hace, ¿no? Y entender también cuáles son las oportunidades que se necesitan, los catalizadores que necesitan suceder para que tú recojas esa valoración. Sí que es cierto que normalmente cuando uno traza ese camino, ¿no?, del precio actual a tu valor intrínseco, probablemente el camino que vayas a recorrer no tiene nada que ver con el que tú tienes en tu cabeza, pero sí tienes que tener en la cabeza cuáles pueden ser esos obstáculos y a la vez esos impulsores, esos catalizadores que te pueden llevar ahí. Y sobre todo, lo que comentaba antes, ¿no? Si uno tiene una metodología, tiene una filosofía de inversión que ha probado, que funciona, estar en ella, porque durante todos estos años hemos visto, y lo comentábamos antes, inteligencia artificial, antes fue el metaverso, luego antes vinieron las cripto, etc, etc, etc. Si uno se deja llevar por la moda del momento, automáticamente en muchas ocasiones tiene que cambiar su filosofía para adaptarse, y si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Uno de los mantras que tenemos todos los inversores y conocemos es que sabemos que el mercado americano lo estás comprando por encima a lo mejor de los multiplicadores históricos, un poco por encima de lo que sería ese PER medio al que ha cotizado, y Europa sistemáticamente cotiza con un descuento frente a las medias europeas. Parece que hay un cierto atractivo, pero es un mantra que se repite permanentemente. ¿Cómo veis un poco vosotros ese escenario, sobre todo en la búsqueda de valores, teniendo en cuenta que tenéis en el fondo, en el caso de Santiago, lógicamente es un fondo europeo, pero en el caso tanto de Beltrán como de Carlos, tenéis carteras más europeizadas? O sea, es decir, pero también es verdad que coincide con, además, otra de las temáticas de la jornada, que es seguramente quien más se va a ver favorecido de la bajada de tipos sean las pequeñas compañías que forman parte también un poco del núcleo de las inversiones vuestras. Beltrán. Bueno, para nosotros nuestra cartera realmente es una cartera europea que la complementamos en Estados Unidos. Ese es el punto de partida. Segundo, yo tendría mucho cuidado con comparar las valoraciones del mercado europeo y del mercado americano así a pelo, ahí el múltiplo y tal. Yo creo que uno tiene que hacer por lo menos un ajuste por sectores, que es muy importante. Es decir, yo creo que tú lo describías fenomenal, que la composición de los índices a día de hoy no está muy diversificada, es una manera muy suave de decirlo, y eso enmascara a lo mejor también unas opciones de valoración atractivas en segmentos de Estados Unidos, en compañías medianas y razonablemente pequeñas. Lo que es indudable es que el mercado europeo de compañías medianas y pequeñas ofrece muchas oportunidades de inversión muy atractivas, con una complejidad de ciclo que no es pequeña y con una complejidad de la iliquidez que tiene el mercado europeo que no es pequeño y que viene con ello en Europa en general y en Reino Unido en particular. De manera, la consecuencia de eso es, hoy más que nunca, uno tiene que invertir, si quiere hacer inversión en gestión activa, desde nuestro punto de vista, con un horizonte temporal de al menos 5 años. Y ahora sí que voy a hablar de los pasivos, que decías antes, que es, para nosotros en Panza Capital, la mayor ventaja competitiva que podemos tener es la calidad del capital que nos acompaña, que compartan la filosofía de inversión y el horizonte temporal con el que invertimos. Esa es la mayor ventaja competitiva. Luego tenemos un equipo de análisis fantástico, fenomenal, pero la mayor ventaja competitiva viene de compartir ese horizonte temporal y dejar que el tiempo venga a tu favor. Carlos, en el caso de Europa, la bajada de tipos, esas cosas, es decir, ¿crees que se produce una oportunidad frente a los ratios de los mercados americanos para dedicar a encontrar pequeñas compañías con mucho más valor?
Bueno, yo te soy franco, no tengo ni idea de la bajada de tipos, lo que afectará. Lo que te puedo decir es que a nivel de valoración, la oportunidad, antes te comentaba, ¿no? los niveles de retorno que encuentras en las compañías pequeñas europeas, y como muy bien comentaba Beltrán, hay que ver la composición de los índices, ¿no? Y yo ponía antes el ejemplo de que el índice de compañías pequeñas americanas pues tiene un sesgo mayor al sector financiero, y si mañana uno decide comprar compañías pequeñas porque ve una oportunidad, pues da la casualidad de que en Europa encuentras más valor, ¿no? Y yo lo explicaría con un ejemplo, además tirando un poco, antes has hablado con Carlos del Real Madrid, ¿no? Que cuando miras las compañías pequeñas europeas dices inviertes en Europa. Pues cuando miras el Real Madrid, yo la verdad no estoy muy puesto en fútbol, pero dices es un equipo español, vas a mirar los jugadores cuántos hay de fuera, ¿no? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque cuando miras las compañías pequeñas europeas hay que ver dónde están vendiendo. O sea, tú estás invirtiendo en una compañía domiciliada en Italia o en Francia, pero tienes multitud de compañías que son líderes en su sector a nivel global. Entonces, muchas veces nos confundimos, que dices, no, es que si inviertes en Europa, Europa crece menos, ¿no? Pero hay un montón de compañías que sus ventas están fuera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las grandes oportunidades, que era el sector de pequeñas europeas. Puedes tener exposición a crecimiento global y a unos múltiplos que, como antes decía, se comentaba, que es que llevamos tiempo sin ver, ¿no? O sea, yo creo que la oportunidad que hay de valoración, si no tenemos un susto a nivel económico, lo normal es que para que los mercados sigan subiendo se tienen que unir a la fiesta las compañías pequeñas, y estamos hablando de potenciales muy interesantes, no sé si para la próxima década, pero desde luego para los próximos 5 años yo estoy convencido de que tiene que haber retornos superiores ¿no? de doble dígito, ¿no? ¿Tú, Santiago, crees que se pueden normalizar esos multiplicadores de beneficios de las compañías europeas a un entorno más normal y dejar de sufrir esa penalización? Que yo creo que hay una parte importante que es por exceso de regulación. Y fíjate, me viene a la cabeza un comentario del propio Iván en alguna conversación, que decía, fíjate que hay compañías europeas muy baratas, pero no hay ninguna compañía americana que venga a oparlas. ¿Por qué será? Relacionado con lo que comentas de la regulación, hay un dicho, ¿no? Que dice que Estados Unidos innova, China imita y Europa regula. Entonces, al final, a cada uno lo que le toca. ¿Se va a cambiar ese diferencial o se va a reducir? Lo que sí que observamos es que ese diferencial está en niveles históricos, ¿no? Es decir, para empezar, es un buen momento, ¿no? Para empezar a balancear, ¿no? Y ver cómo cotiza Europa y cómo cotiza Estados Unidos. Y yendo uno por uno, si nos vamos primero a Estados Unidos, yo creo que también ocurre, y lo hemos comentado antes, es que hay una masificación de de inversores en las mismas compañías. Cuando uno se va a las 1001 cestas que existen, a los 1001 vehículos que existen, y uno se mira el top 10 de las posiciones, suelen coincidir. Suelen coincidir porque es fácil hablar de inteligencia artificial, son los mismos que los del metaverso que comentaba antes, son los mismos de la otra cosa, son los mismos de cada una de las innovaciones. Y eso lo que hace es hacer la bola más y más grande. Que esto en algún momento se va a reducir el diferencial, o bien porque unos caen, o bien porque otros suben, nadie sabe. Pero yo, desde luego, me siento más cómodo, mis ahorros, los de nuestros inversores, que estén en la parte más barata de esta cadena, ¿no? Y cuando nos vamos a esa parte barata, ¿no? Nos vamos a Europa, yo creo que es un punto clave lo que comenta Carlos. Yo creo que cuando miramos nuestras compañías en global, por ejemplo, en el fondo europeo, en torno al 50-55% de sus ingresos viene de Europa, pero el resto viene del resto del mundo, que principalmente es Estados Unidos, China y algo en Latinoamérica. Y luego, hablando de ejemplos concretos, hablamos de Stellantis, 60% o 55% de su EBIT viene de Estados Unidos. O cuando miras Acerinox aquí en España, el 80% de su EBITDA viene de Estados Unidos, pero no cotizan a múltiplos de Estados Unidos, cotizan a múltiplos europeos. La solución es sí cambiar y cotizar allí. Bueno, algunos lo están haciendo. Lo que sí que es cierto que normalmente cuando las compañías europeas van a comprar algo a Estados Unidos, aparte de que suelen comprar caro, no les suele funcionar excesivamente bien. Y cuando vienen los estadounidenses aquí, suele ser algo menos común, llámese porque ven menos crecimiento, llámese porque están menos interesados o porque no les interesa tener ese cariz europeo, porque a lo mejor les da un múltiplo inferior a ser puramente empresas en Estados Unidos, ¿no? Pero centrándonos en Europa, que es donde está la oportunidad, lo que vemos es una gran variedad de empresas, algunas compañías líderes, llámese las químicas en Alemania, llámese algunas empresas distribuidoras en Reino Unido, llámese algunas empresas de turismo aquí en España, que realmente cotizan a múltiplos tan sumamente ridículos que merece la pena tener en cartera. Y además muchas de estas compañías han adoptado políticas a las que han sido reticentes durante muchos años, las recompras de acciones. Uno ve a ver las recompras de acciones durante estos últimos años y están en máximos históricos en Europa.
que es algo que se ha hecho tradicionalmente más en Estados Unidos. Y esto lo que nos lleva es que son buenas compañías que están generando ese retorno, que lo están reinvirtiendo en sus acciones y que además son unas acciones que están baratas, pues eso per se es una generación de valor para Europa que no sé, pero quizá puede contribuir a que el diferencial no vaya a cero, pero a lo mejor se mantenga un poco menos elevado. ¿Ibas a decir algo, Beltrán? Sí, bueno, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Santiago, pero que para mí en el fondo la parte de si el múltiplo va a cambiar y va a subir o no, está bien, si bien es a más, pero lo importante es que generen caja y que esa caja te vuelva en dividendos, te vuelva en recompras, te vuelva de alguna manera. Me acuerdo, está aquí Lorena de JP Morgan, donde yo pasé la gran mayoría de mi carrera, y yo creo que hacen las cosas francamente bien. Y básicamente, y me acuerdo de una reunión, teníamos un grupo y tal, con Jamie Dimon, el CEO, que lo sigue siendo, y que venía de una reunión con inversores y que estaba harto de encontrarse con el resto de CEOs de los bancos comparando quién tiene el PI más largo o el PI más grande. Decía, oiga, esto no va genera caja, los problemas se resolverán 15 años más tarde. Yo creo que es un buen ejemplo de que si uno hace las cosas bien y uno invierte en compañías que generan caja y esa caja te la van a devolver y no la van a malgastar, el múltiplo importa como punto de partida, pero el punto de salida es secundario. Si te viene antes, pues realizarás esa rentabilidad antes, pero si no, la caja te va a hacer de esa inversión una muy buena inversión, independientemente de si ese descuento se mantiene. En el exceso de regulación me ha venido a la cabeza decir, tú que tienes tanta compañía británica, ¿tienes tanta compañía británica porque consideras que no tiene tanta regulación como el lío que estamos montando en torno a la Unión Europea, o no hay ningún tipo de aproximación? No es por ahí. Primero, si tenemos es el país que más representado tenemos, pero sigue sin ser dominante en las inversiones, uno. Dos, y en la línea que decía Carlos, si acaso más exagerado, es si hay un país que está abierto al mundo, ese es el Reino Unido, es decir, la diferencia entre dónde cotizan las compañías, dónde tienen las ventas es enorme, es decir, exposición a la doméstica del Reino Unido tenemos algo que es extraordinariamente atractivo y si quieres podemos hablar después de ello, pero desde el punto de vista regulatorio, de momento, quien más, quien menos en Europa tiene un problema que ataca a unas industrias más que otras. Nosotros intentamos huir, como si no hubiera un mañana, de las industrias más reguladas, donde el riesgo regulatorio sea mayor o veamos que sea actual o que puede venirnos encima, porque es un riesgo que a nosotros ni controlamos, ni dominamos, ni podemos anticipar. Pero oiga, intente no colocarse en sitios donde hay unos riesgos que uno no puede anticipar. Pregunta para los tres, porque además, por lo que introducía un poco Beltrán, de decir, los problemas del exceso de endeudamiento. Es decir, ¿cómo tenéis las carteras en este momento en apalancamiento? Es decir, ¿cuál es el nivel de endeudamiento? Es decir, el caso de Carlos sé que históricamente siempre es muy bajo también, sí. Pero ¿cómo es el tuyo, Beltrán? Es particularmente bajo, siempre es bajo. Pues cuando uno busca una buena gobernanza en general y tiene compañías que están buscando la producción del capital y hacerlo crecer, típicamente no toman apalancamientos desmesurados. Para mí el cartel es buenísimo, pero le falta una palabra, en mi opinión. Yo aquí, sabes que siempre tengo... Se lo llamamos a Juanra de marketing. Gestión activa indexada, es fantástico. En un entorno de bajada de tipos, yo le añadiría coma posiblemente. Es decir, es posible muy probable que el próximo movimiento sea de bajada, es posible. Si yo cojo un entorno razonablemente corto, pero de 2, 3, 4 años, yo no quiero que la rentabilidad de la cartera dependa de su supervivencia, dependa de que ese entorno de bajadas de interés se materialice o no. Es decir, yo no puedo volver a los inversores ni con el capital propio ni con el capital de los inversores a decir, oiga, pues qué pena, lo hemos perdido porque es que al final los tipos no han bajado y se han llevado las compañías por delante. Es decir, la protección del capital es crítica. El entorno que uno tiene que estar preparado de tipos de interés creo que tiene que ser mucho más amplio del que se suele hablar. Isabel lo ha dicho en la primera mesa, dice, no vamos a entrar en el debate de cuándo viene la baja de tipos, porque acordaos que el forward de Bloomberg nos daba 7 bajadas en el mes de diciembre del año pasado y yo creo que dentro de nada se nos va a quedar entre 2 y 1. O sea, Mira, el tipo de referencia, una anécdota, ya me callo, que es, pero que está bien tenerlo como referencia si la siguiente va a ser una bajada o iba a haber 4 bajadas, 3, 2, 1 o 6, que es, en Estados Unidos, la hipoteca media el 1 de enero de este año estaba pagando un 3,5%. Y las hipotecas nuevas se están vendiendo a un 7 y pico %. Es decir, el que baje un poco
ahora o no, el dibujo grande, ese te ha movido la financiación de un 3% a un 7%. Si va a ser un 8, un 6 o qué va a ser, no lo sé, pero que estamos en un entorno que es distinto, para mí es claramente, y pensar demasiado en una reversión, a mí me parece, puede ser acertado, pero me parece, o sea, yo no creo que sea tan sencillo. Carlos, creo que la última vez que nos vimos tenías el apalancamiento en 0,3 o algo así de cartera. ¿Cómo también Sí. tienes una muy Sí, poca deuda en compañías? sí, nosotros mira, yo siempre digo que cuando inviertes lo primero que tienes que tener claro es que te vas a equivocar, ¿no? Y yo pues después de 20 años me he equivocado muchas veces y bueno, ya he asumido pues que me voy a seguir equivocando. Entonces, la experiencia que tengo es que los mayores errores que tengo en mi vida es por la deuda. O sea, al final la deuda es maravillosa si aciertas, al final tu equity es exponencial, pero si te equivocas es un desastre. Entonces, en base a eso, a raíz del COVID, en el COVID hicimos la mayor rotación de nuestra cartera, no sabíamos cuándo iba a acabar el COVID y lo que hicimos es quitar compañías que al final caía a plomo todo y tenías compañías muy similares a las que tenías pero sin deuda. Y aquello fue una experiencia muy enriquecedora porque, como sabes, pues bueno, no nos fue muy bien y actualmente, cuando estás invirtiendo en compañías pequeñas, que es nuestro principal universo de inversión, pues antes estaba dando datos de valoración, de lo atractivas que están, pero hay un pero, y es la deuda, ¿no? Es cierto que las compañías pequeñas europeas de media tienen un ratio de deuda por encima de 2 veces EBITDA. Comparaba con el Nasdaq, en ratios de rentabilidad, el Nasdaq estaría en torno a 1 vez, cosa que también, según datos de Bloomberg, me sorprende. Yo pensaba que había más caja, pero por lo visto pues también hay deuda en el Nasdaq. En nuestra cartera estamos ahora en torno a 0,1, 0,2, ¿no? ¿Habéis bajado todavía más? Sí, hemos vuelto a incorporar Logista a la cartera, que como sabes es una compañía que, bueno, hay que ajustar la caja, ¿no? Porque no toda la caja es de ellos. Pero estamos otra vez en torno a 0,1, 0,2. Y lo que creo que es muy importante es que en las compañías que tienen deuda, nosotros por encima de las 2 veces EBITDA no tenemos ninguna compañía. Es algo que no vemos la necesidad, hay tanto valor en compañías sin deuda. Lo que nos hemos dado cuenta es que hay compañías que tienen deuda en torno a 1,5 veces en procesos industriales muy básicos en los que hay mucho hierro, ¿no? O mucho tocho, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, en un entorno inflacionista donde el valor de reposición ha subido, lo que nos estamos encontrando es que también tienes muchas compañías que te puedes permitir tener un poco de deuda porque al final tu valor en libros, si lo ajustaras a un valor de reposición, sería mucho más alto y tienes un mayor margen de seguridad, ¿no? Entonces yo como conclusión te diría que para nosotros la deuda es algo a evitar, ¿no? Porque al final, y ya termino, si tú compras una compañía que tiene ya un ROE del 15% y está apalancada, pocas sorpresas te puede dar. Si compras una compañía con retornos del 12-15% y sin deuda, aparte, siempre miramos la parte conservadora, es decir, si vienen mal dadas va a estar protegida, ¿no? Pero mañana va a poder poner el balance a trabajar y te va a poder mejorar los retornos comprándose un competidor o, si hay una caída de mercado, algo tan sencillo como hacer una recompra de acciones, ¿no? Caso vuestro, Santiago, ¿cuál es el ratio? ¿Y compartes un poco la idea de Beltrán y de Carlos? Totalmente, yo creo que para nosotros el endeudamiento es algo que tratamos de evitar, que lo hemos hecho durante todos estos 10 años. Ahora se me vienen datos a la cabeza, ¿no? En torno al 20% de las empresas que tenemos en cartera tienen caja neta. Yo creo que el ratio está en torno a 0,6 veces deuda neta EBITDA. Y yo creo que una puntualización importante que hay que hacer es que estos ratios hay que tratarlos con mesura, ¿no? Nosotros cuando hablamos de deuda neta, todos aquí en esta mesa, hablamos de deuda neta total, es decir, incluimos todo lo que consideramos que es un pasivo, no solamente lo que es puramente deuda financiera. Lo que hacemos es, si tienes unos minoritarios que tienen un valor de mercado, lo ajustas por valor de mercado. Si tienes unos planes de pensiones, si tienes otras cosas, igual que el EBITDA, no pones un EBITDA reportado, es decir, trabajas con el EBITDA, que es realmente el EBITDA que tú consideras que es limpio, ese EBITDA normalizado que tantas veces hablamos. Por lo tanto, yo creo que tiene incluso un grado adicional más de solidez, ¿no? Esos ratios de endeudamiento, y es que nos ha demostrado la historia, tanto más reciente como la más pasada, que es el mejor chaleco salvavidas tener poca deuda, porque es en esos momentos como los del COVID-19, cuando tienes toda la incertidumbre por delante, estas compañías se dicen no te preocupes, porque aparte de que yo soy capaz operativamente de reducir mis gastos, de adaptarlos y de quemar la menos caja posible durante unos meses o unos trimestres, tengo esta liquidez, tengo esta solvencia, y por lo tanto no me va a pasar nada durante este tiempo. Por lo tanto, es algo innegable, es algo importante, a pesar de que, como decía Carlos, en ocasiones pues renuncias, ¿no? Aparte de la potencial rentabilidad, porque
Sí que es cierto que si uno cree, por ejemplo, que las químicas lo van a hacer muy bien y todas cree que son exactamente iguales, cosa que no lo son, pues seguramente si quieres ir a la que más potencial retorno te va a dar, tienes que ir a la más apalancada. ¿Qué ocurre? Que ya no solo tienes que acertar con la inversión, sino que tienes que acertar con el timing. Porque por H o por B ese timing llegue 1, 2, 3 años más tarde, quizá lo que pensabas que era el máximo retorno se convierte en el peor de tus retornos. Por lo tanto, nosotros preferimos ser más cautelosos y jugar con este chaleco salvavidas siempre. Vamos a... Una pequeña puntualización, perdona, pero es cuando uno habla del ratio de deuda, yo tendría mucho cuidado, y de una manera muy sencilla, que es si uno tiene 30 o 40 compañías en cartera, es si a uno le va mal, las otras no le prestan el dinero. Es decir, es de perogrullo, pero tendría cuidado, que es de la manera que lo ha descrito Carlos y Santiago, con mucho sentido, que es decir, qué parte de la distribución tienes con más deuda o con menos deuda. Vamos a la parte que más le interesa a los lectores, a los partícipes, un poco decir, ¿qué tendencias estáis viendo? ¿Dónde estáis viendo valor? Es decir, que al final lo que nos preguntamos un poco, es decir, fíjate, yo ahora estamos en el proceso de revisión del Eco 30, lo anunciaremos el próximo mes, y me tiene absolutamente alucinado el sector de la automoción y la electrificación chino. Es decir, desde luego, para mirarlo con mucha atención, lo estamos mirando con mucho interés. En el caso de Panza, Beltrán, ¿dónde estás viendo, dices, sectores, compañías que de verdad te están llamando la atención? Sí, pues si hago un muy rápido resumen, desde que arrancamos en Panza Capital, hará unos 15 meses ahora, básicamente, cuando arrancamos, es si nosotros, que tenemos dos pilares grandes en las carteras, que es el área de consumo y el área industrial, y eso es de manera estructural. Dentro del área de consumo distinguimos el consumo de ticket pequeño y el consumo de ticket grande. Ticket pequeño es básicamente lo que uno gasta sin necesidad de financiación normalmente, que puede ser un restaurante, un hotel, un viaje, una aerolínea, tal. Y el ticket grande, en contraprestación, es el que necesita financiación, que es básicamente la automoción y la construcción principalmente. Lo que hemos visto es, cuando arrancamos, hace un año y pico, es el área de ticket pequeño era extraordinariamente atractivo y básicamente el consumo se mantiene mientras se mantenga el empleo. Cuando la gente tiene trabajo, consume ticket pequeño. Es así. El día que la gente pierde el trabajo, deja de consumir el ticket pequeño. ¿Qué ha ocurrido estos 15 meses? Que la gente en general, y hablo del mundo, no solo de España, el empleo se ha mantenido fenomenal, esas compañías se están forrando y las valoraciones lo empiezan a recoger. Y hemos ido reduciendo posiciones, y te puedo poner ahí ejemplos de compañías que hemos vendido, como pueden ser dos cadenas de hoteles, Marriott y Hilton, o como puede ser Ryanair en Europa. La oportunidad hacia dónde se ha movido es claramente hacia el ticket grande, que es todo el espacio que necesita de financiación externa. Básicamente, la construcción es un muy buen ejemplo, que es, te sube el coste de financiación y necesitas un periodo de ajuste y lo primero que es la actividad se frena y se frena muy violentamente. Ahí hay bastantes compañías con muy buena gobernanza, con unos balances muy potentes y a unas valoraciones extraordinariamente atractivas. Ahora, esas inversiones son incómodas, incomodísimas, y el horizonte temporal, hablaba Santiago, es como te equivoques con 1, 2, 3 años, es grande, con lo cual tienes que entrar con compañías muy buenas, con muy buen balance y que van a ser capaces de hacer las cosas bien y aguantar hasta que eso se materialice. Para nosotros, el área industrial es ¿Industrial y consumo sigue siendo casi un 70% de la cartera tuya? Sí, más de hecho, por un motivo muy sencillo. Nosotros teníamos, como complemento al área de consumo industrial, tenemos en ocasiones algunas inversiones en el sector financiero y algunas en sectores en materias primas y energía. Y básicamente en el sector financiero, donde arrancamos con 4 bancos con muy buena gobernanza, JP es uno de ellos, por cierto, nos queda solo uno de ellos. Probablemente vamos a vender antes del final, pero nos parece que hemos ganado un muy buen dinero invirtiendo en el sector financiero y que ahora que el margen de intervención financiera se va a retraer y la mora es posible que en algún momento suba, que no se mantenga estos niveles tan bajos para siempre, nos parece que es un riesgo que no nos interesa tomar, con lo cual el área de consumo industrial es a día de hoy un 90%, o algo más de 90%. 90%. Sí, no, está muy sesgado. Ha subido. Sí. Carlos. Sí, bueno, pues como sabes, el My Investor Value es un fondo que hemos comentado, ¿no? que le damos importancia a la valoración, a la creación de valor,
Y para garantizarnos que invertimos en creación de valor le damos muchísima importancia a las tendencias, ¿no? De hecho, yo me atrevería a decir que en cierto modo pues somos un fondo de tendencias, ¿no? Y lo digo porque actualmente más del 50% de la cartera tiene exposición a la tendencia de transición energética, ¿no? Sabes que nosotros lo hacemos con lo que hemos llamado la teoría de las derivadas, que es evitar las compañías de riesgo tecnológico, de avance, y buscar compañías que van a permitir ese desarrollo al conjunto de la economía o que sencillamente se benefician, ¿no? Y creo que es muy interesante comentar que la oportunidad yo la considero histórica en transición energética, porque estamos viviendo una situación única, que es que hay dos grandes tendencias que están coexistiendo, ¿no? Entonces, tenemos la inteligencia artificial, que yo me vas a permitir una broma, pero después de haber estado una década invirtiendo en digitalización, yo me quedé en el blockchain, en Big Data, y alguien me tendrá que explicar la diferencia entre Big Data e inteligencia artificial. Para mí la inteligencia artificial es ya el nivel superior de la digitalización, ¿no? Es utilizar mejor los datos. O sea, yo creo que es una subtendencia dentro de la gran tendencia de digitalización o la ampliación de la tendencia. Y el otro día veía un gráfico que me parece espectacular, que es que cuando uno mira, era un gráfico de la gestora GMO, desde el año 1800 y pico miraban, era de un informe de Jeremy Grantham, ¿no? Que miraba la correlación del consumo de energía con el PIB desde el año 1870, creo que era, y es 1. Y yo creo que estamos en líneas generales obviando que la inteligencia artificial es súper intensiva en energía. De hecho, leía en el Wall Street Journal, salía una entrevista de Bill Gates que decía que la rentabilidad de los centros de datos va a estar marcada por el coste de la energía y por el acceso a la energía limpia, ¿no? Entonces yo creo que pongo últimamente un ejemplo muy gracioso, que yo no concibo que tengamos desarrollada la robótica para estar cosechando los campos y que estemos alimentando esos robots con máquinas diésel, ¿no? Me parece una aberración estar destruyendo puestos de trabajo con energías que contaminan, ¿no? Entonces, en el último año, todo el sector de transición energética ha sufrido muchísimo y cuando te pones a mirar te encuentras compañías que están creciendo los beneficios, que tienen balances saneados, con caja, tienen un accionista de referencia a valoraciones muy atractivas, ¿no? Entonces, yo creo que una forma muy inteligente de jugar la inteligencia artificial es sencillamente con todo el sector de transición energética. Ponme algún nombre de las que de verdad... Pues es que no me quiero extender, pero te voy a poner algún ejemplo muy gracioso, ¿no? Nosotros hemos tenido en cartera Valurec, que dirás, ¿qué tiene que ver Valurec con la transición energética? La transición energética tiene además una peculiaridad, que es que la hace más fácil de invertir que la tendencia, por ejemplo, del comercio electrónico, ¿no? Cuando llegó el comercio electrónico... Valurec, vamos a explicarlo un poco para quien no la conozca. Valurec es un fabricante de tubos que se utilizan... Sobre todo porque se te iba a preguntar en valores concretos, y ya que me lo has sacado, vamos a decir, sobre todo porque el inversor español lo hemos familiarizado mucho con el plan estratégico de Tubacex, y Tubacex ha tenido un comportamiento realmente positivo a raíz del plan estratégico. Vamos a hacer una cosa, hablamos si quieres luego de Valurec y pongo un ejemplo más sencillo, porque estando en España, que es Técnicas Reunidas, ¿no? Técnicas Reunidas es una compañía española que hace principalmente, y es un negocio, ¿no? Proyectos relacionados con los hidrocarburos. Y estaba hablando del comercio electrónico, que en el comercio electrónico, compañías relacionadas con el comercio tradicional, pues la forma de adaptarse a la transición al comercio electrónico era muy complicada. Si tú eres un tenedor de locales comerciales, ibas a sufrir. ¿Qué está pasando en la transición energética? Compañías como Técnicas Reunidas, que hacen proyectos de hidrocarburos, están empezando a ganar proyectos pues, para plantas de hidrógeno. Entonces, yo la velocidad a la que se va a transicionar de los hidrocarburos al hidrógeno o a la electrificación la desconozco. Y me estoy encontrando compañías que van a transicionar, van a participar en la transición en su negocio y voy a estar relativamente cubierto. Y sin embargo, el mercado ha habido muchas compañías que las identifica 100% como compañías relacionadas con el petróleo, que no voy a entrar en ese punto, pero en principio hasta el año 2030 parece que va a seguir subiendo el consumo, pero bueno, vamos a dejarlo a un lado, ¿no? Pero lo que tengo claro es que en las nuevas energías van a estar, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de compañías ofrecen valoraciones muy atractivas y la duda que puedes tener sobre sus ingresos pues es más baja que en tendencias que son más agresivas, que dejan fuera a los incumbentes y son otros los que vienen con la innovación, ¿no? Aquí eso no va a pasar tanto. Santiago. Bueno, pues nosotros a día de hoy tenemos una cartera cíclica. Sí que es cierto que esa ciclicidad durante los últimos 3-4 años, si la miramos sector por sector, ha ido cambiando, unas veces con más peso al sector financiero, otras veces más sector auto, ahora a lo mejor más un sector industrial. También
estamos añadiendo bastante químico, y aquí también un punto, ¿no? Que muchas veces esa ciclicidad se asocia a inestabilidad, pero no tiene por qué, es decir, porque cada una de estas empresas tiene su ciclo, como hemos visto antes, el endeudamiento de ellas en la mayoría de casos es bastante limitado y el potencial que ofrecen es bastante amplio. Y por nombrar algunos sectores en concreto, pues por ejemplo, hemos visto el sector químico, ¿no? El sector químico, principalmente en Alemania, ha sufrido los efectos del post-COVID y de la cadena de los problemas que hubo en la cadena de suministros, ¿no? Al final lo que sucedió en el post-COVID es que la gente empezó a comprar químicos porque la industria manufacturera tenía que lanzar producto al mercado porque así lo requería la demanda. Posteriormente vinieron estos problemas de supply chain, ¿no? Que lo que hicieron es que se sobreestocara en toda la cadena de valor, y pues después de toda esa buena época pues viene la mala época, y la mala época es que hay que empezar a destocar. Obviamente ahora también sucedió el problema de Rusia con Ucrania, ¿no? La guerra allí, que hace que los costes energéticos te suban, etcétera, etcétera. Todo eso provoca que el sector se vaya un 50, un 60% abajo en muchas de las empresas. A nosotros eso nos genera cierto interés. ¿Es una condición suficiente? No, pero es una condición que nos llama la atención y hace que empecemos a echarle un ojo. Ya éramos accionistas en Covestro, hace poco hemos incorporado Evonik y otra compañía belga también química. ¿Por qué? Porque analizamos las compañías, vemos el ciclo, vemos cómo todos esos problemas se han ido solucionando, tanto el de energía, que ya parece más estabilizado, como también en las cadenas de suministro, que los estocajes ya están mucho más abajo. Vemos que la demanda en algún momento volverá, como lo hacemos desde un punto de vista de compañías muy sólidas y que están especializadas en un segmento muy specialty. Nos sentimos cómodos porque la recuperación llegará y nosotros nos beneficiaremos. Eso es un tipo, ¿no? Otro tipo sería, por ejemplo, en Reino Unido, lo comentaba antes Beltrán, estamos viendo oportunidad en el sector de construcción, estamos viendo oportunidad también en el sector de la distribución, porque son compañías que por el simple hecho de estar cotizadas en Reino Unido, y algunas de ellas con mucho componente de Reino Unido, pues el mercado las ha dejado de lado. Y luego hay otra que también es Reino Unido, pero que es una situación más especial, como es en recursos básicos. Compramos Anglo American, fue un análisis de meses. Nosotros ya teníamos mucho tiempo, experiencia en la inversión en cobre, por la inversión en Antofagasta que tenemos, pero era hierro, era carbón metalúrgico, diamante, platino. Os podéis imaginar que requiere un análisis muy exhaustivo, pero vas una por una, vas entendiendo las dinámicas de cada uno de ellos, y la ecuación que se te queda es una compañía con buenos metales, unos metales con una demanda importante, analizas la oferta, ves cuál es el valor que tiene cada uno de ellos, y no solo por separado, porque al final las sumas de partes son muy bonitas, pero si no viene alguien y te las reconoce, sirven para dejarlas en el Excel, sino que mirando hacia adelante la capacidad de generación de caja que tenía la compañía en una situación más normalizada era muy buena, y por lo tanto también fue otra de las incorporaciones que hicimos. Por lo tanto es un variopinto dentro de las diferentes tendencias o diferentes sectores, y ya, y por terminar, todo esto en el conjunto de la cartera, ninguna de esas tendencias o ninguno de esos sectores pesa más de un 15% por una política de diversificación que hemos mantenido durante todo. Nos has dado tesis de inversión, os voy a pedir ahora hablar de valores. Estaba Santiago hablando precisamente de la tesis de inversión de Anglo American, pero claro, Anglo American hay que hablar de esa operación de fusión que le ha puesto sobre la mesa a BH Billiton. 36.000 millones de euros, creo que es. Para vosotros es una oferta razonable, se destruye valor. ¿Qué pensáis hacer un poco con si hubiera planteamiento en firme? Yo creo que aquí todos coincidiremos que rara oferta es razonable. Es decir, al final aquí existe siempre unos intereses contrapuestos, unos quieren comprar baratos, otros quieren vender caro. Al final esto nos ha venido muy pronto en nuestra tesis de inversión, incluso nos hubiera gustado ampliar un poquito más la posición. Aquí sí que pues muy pronto se ve que la suma de partes tenía un sentido, y es que los activos que tiene detrás Anglo American tienen un valor, y tienen un valor mayor que lo que está ofertando BHP, ¿no? Al final también Anglo American lo que tiene, al tener tantos metales diferentes, tienes el cobre, que es la niña bonita, digámoslo así, dentro de todo el portfolio, por toda demanda de electrificación, etcétera, etcétera. Muy buenas. Ahí que es competidora de Glencore, ¿no? Ahí es competidora de Glencore, de Freeport-McMoRan, de Antofagasta. Al final tienes un montón de compañías cobreras, unas que son puras, como Antofagasta o Freeport, que son muy bien recogidas en el mercado, y otras que están dentro de un conglomerado,
como puede ser el caso de Anglo American. Esa niña bonita es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Todo lo que todo el mundo le gustaría invertir. Luego tienes la parte del hierro, que tienes activos tanto en Brasil, unos muy buenos activos, muy cercanos a unos de Vale, con buenas leyes también, y luego tienes unos en Sudáfrica que no gustan tanto porque Sudáfrica no está en su mejor momento, pero es que al final el negocio del hierro es diferente. Hierro sobra, o sea, un 5% de la corteza terrestre. ¿Y te atreves a decir hierro. qué valores tendría que ponerse sobre la mesa para que de verdad tuviéramos una oferta justa sobre Anglo American? Claro, yo lo miro desde un punto de vista de nosotros como inversor y mirando de cara a futuro y aplicando los múltiplos que consideramos razonables a un negocio como el del cobre, como una recuperación del diamante, una recuperación del platino, y nosotros consideramos que cualquier oferta por debajo de 30, 35 libras por acción es insuficiente. Hablábamos de materiales de construcción, idea de estas de cartera de Beltrán. Forterra, cuéntanos la tesis de inversión de una compañía que hace ladrillos, que hace adoquines. Sí, ladrillos físicos, básicamente. Coges la arcilla, la trata y acabas con un ladrillo y vendes el ladrillo y haces la casa. Ese es el modelo, que es básicamente tienes dos cosas, ¿no? La demanda y la oferta. La demanda de ladrillos en el Reino. Primero, el ladrillo viaja regular o más bien mal, porque es suficientemente barato para que los costes de transportarlo sean altos. La demanda es claramente cíclica y la demanda claramente está pasando un momento muy malo. Si uno ve cómo se ha parado la construcción, especialmente en el norte de Europa y especialmente en el Reino Unido, la escala es similar al 2008. La escala es similar al 2008, es decir, una corrección muy fuerte de la demanda que te lleva a que vendes pocos ladrillos. Es tan básico como eso. La oferta, que es donde la tesis de inversión se hace bastante interesante, es básicamente tienes tres compañías que te generan por encima del 90% de todos los ladrillos en el Reino Unido, que es Forterra, Ibstock y Wienerberger. Wienerberger es un grupo austriaco que hace más cosas y en más sitios. Ibstock y Forterra, estamos invertidos en las dos, hacen solamente esto. Estas son compañías que básicamente, por ponerte de referencia al año 2017, 2018, 2019, básicamente son capaces de generarte 65, 70 millones, el caso de Forterra, de 70 millones de caja al año. Este año no van a llegar a la mitad de eso. Y es normal, y lo sabemos y lo entendemos, y por eso la valoración está donde está, con un balance francamente bueno. Entraban en la crisis con caja neta en el balance para poder aguantarlo. Simplemente haciendo la hipótesis que se van a seguir vendiendo el mismo número de ladrillos, que es entre 2.000, 2.200 millones de ladrillos al año en el Reino Unido, y que vas a tener unos márgenes razonables parecidos a los que tenías antes, sin ni siquiera darles el beneficio de la inflación que ha habido durante estos 5 años, que es un 20 y tantos %, o sea, el largo, ¿sabes? Creemos que es razonablemente prudente. Básicamente te estás comprando una compañía que te va a generar esos 70 millones de caja con una capitalización bursátil a día de hoy de 300 y pico millones. Es decir, es muy atractivo. ¿Cuál es el pero? Que no sabes cuándo va a venir la recuperación. Y no lo asumimos ni para este año ni para el que viene. No lo sabemos, no sabremos. Una de nuestras preocupaciones es que pase lo de Anglo, que alguien te intente comprar la compañía quedándose con una parte del valor y sin pagarte por todo el ¿La propiedad de la compañía de quién es, Beltrán? Es una compañía que básicamente estaba en un grupo grande que era Hanson y es independiente desde hace bastantes años y no tiene un dueño de referencia, y por eso lo hace probablemente atractiva para que alguien venga y la compre, y es lo que esperamos. Si eso ocurre, nos van a pagar, probablemente nos va a generar un retorno muy atractivo, muy rápido, pero nos va a dejar mucha parte del retorno fuera. O sea, por nosotros, si puede ser, déjala. O sea, déjala, que está sola te va a generar la caja, y si nos pagan una parte, pues chico, pues ganaremos dinero también, pero no tanto como deberíamos. Lo habíamos dejado, Carlos, antes el tema de Vallourec, Tubera, lo hemos entendido mucho porque los inversores además la teníamos totalmente perdida a Tubacex, pero Tubacex ha hecho un esfuerzo importante, porque además hizo una presentación de un plan estratégico donde realmente se descubrió claramente que la compañía tenía mucho valor, ha tenido una recuperación importante. Le ha pasado lo mismo un poco a Vallourec, que ha tenido una subida fuerte, ahora ha tenido otro retroceso para atrás, pero las dos están en múltiplos muy parecidos. El inversor español conoce muy bien Tubacex, Vallourec es más desconocido.
Sí, bueno, yo antes comentaba que nosotros, ¿no?, las ideas las generamos en base a, ¿no?, a unos filtros de calidad financiera, y en ese proceso de filtros pues nos aparecía recurrentemente Valurec, que es una compañía a la que yo históricamente, no me preguntes tampoco por qué, pero he tenido siempre bastante manía, ¿no? Es una buena compañía de tubos, con un desastre de deuda, estos se fueron a 10 veces deuda EBITDA. Y me salía tanto pues que ya un día dije, pues voy a mirar, porque me llamó la atención que estaban con la deuda en torno a un 1,5 veces EBITDA, ¿no? Bueno, perdón, Valurec hace tubos para la industria de hidrocarburos principalmente. Pensar, ¿no?, que cualquier planta que ves de hidrocarburos o la extracción, ¿no?, cuando hay que sacar el crudo, tienen que ser tubos no corrosivos. Y por acabar con la descripción, nos parecía poco atractivo, pero llevamos como una década con muy poca inversión. Tiene que haber inversión, y sobre todo vimos que tiene líneas de negocio para el hidrógeno, ¿no? Se están buscando soluciones. El hidrógeno se va a utilizar no solo como energía, sino como almacenamiento de otras energías renovables, ¿no? Eólico, solar, cuando hay excedentes se van a utilizar para producir hidrógeno verde, y habrá que almacenarlo, ¿no? Y iba a decir Tubacex, y Valurec va a estar en ese negocio. Entonces, de Valurec lo que nos gustó es que, quitando la tendencia estratégica de transición energética, yo hay otra tendencia que la he bautizado como de segundas oportunidades, ¿no? Vivimos en un momento en el que en bolsa las compañías que han tenido un problema, es que hay muchas que quedan en el olvido, ¿no? De hecho, tú has comentado que no sabemos nada. Entonces, Valurec sufrió un proceso de reestructuración. Prácticamente entró un fondo, ¿no?, de especialista en reestructuración, y nos encontramos que la compañía estaba por debajo una vez valor en libros. Esto fue en octubre, con un objetivo. Hicieron un plan estratégico con la generación de caja que iban a tener. Es una compañía con ROEs del 20%, ¿no? Antes estaba Beltrán hablando de ladrillos. Hablamos de compañías que suenan un poco exóticas, pero haciendo ladrillos, haciendo tubos, puedes tener retornos del 20%, ¿no? Insisto que Tesla este año lo va a tener del 12%, o sea que, no sé, a lo mejor el ladrillo es más rentable este año que Tesla. Desde luego Valurec va a tener un mayor retorno, ¿no? Entonces, claro, comprar retornos del 20% por debajo una vez valor en libros, había que ver si el negocio era sostenible o no, y vimos que claramente lo era, ¿no? Hemos tenido la fortuna de que había un riesgo de que saliera a mercado. Los fondos que entran a reestructurar de una compañía no están para siempre, luego tienen que vender las acciones. Había un riesgo, entre comillas, de que esas acciones salieran al mercado. Digo un riesgo entre comillas porque alguien venda, la compañía no vale menos, ¿no? Pero podría bajar. Pero apareció ArcelorMittal y compró esa participación en torno a los 16 euros, que es donde está. La compañía se fue ha estado hasta niveles de 18. Y bueno, nosotros lo que pasa es que prácticamente hemos reducido la posición, porque entramos a niveles de 10 y hemos encontrado otras compañías como Aker Solutions, por ejemplo, que es una consultora de temas energéticos noruega, que nos da la misma exposición y está a niveles más baratos, ¿no? Pero creo que como idea, buscar negocios, y lo mezclo con lo de Beltrán, que es que en Europa te encuentras negocios muy sencillos que van a subsistir, que no van a desaparecer, y que ofrecen buenos retornos y a precios muy atractivos, ¿no? En esa segunda derivada que siempre buscas tú, hablabas antes del tema del hidrógeno. Otra de las clásicas tuyas de cartera es Plasticomnia. Es decir, ahí ves que es una compañía que todavía tiene que generar muchísimo valor. Bueno, veo y espero, ¿no? Porque de las compañías que hemos tenido para nosotros, el sector de electrificación, conducción autónoma del vehículo, como sabes, tuvimos compañías como Husqvarna, que hemos hablado, la de robots, y Plastic Omnium es la que mantenemos, pues sencillamente porque ha ido fatal, ¿no? Desde que entramos en Plastic Omnium, yo creo que el valor ha bajado como un 30 y pico %. Y uno de los motivos es que llevan varios años invirtiendo en la línea de hidrógeno. De momento se está quemando caja, no produce, pero estamos ya como a 12, 16 meses de que empiece a producir, ¿no? Entonces la compañía tiene una familia detrás, lo que para nosotros es fundamental. Sabes que prácticamente ahora mismo todas las compañías que tenemos en cartera tienen un accionista de referencia, y tienen ese plan estratégico de ser de los primeros que en soluciones de almacenamiento de hidrógeno, ¿vale? Y esto es importante entender, que no tanto de coches, ¿no?, sino pensemos en camiones, aviones, trenes. Tienen alianzas con Airbus, alianzas con Alstom. Va a ser muy difícil que lleven, vamos a pensar un avión, ¿no?, toneladas de baterías de litio para transportarse, ¿no? Si algún día vamos a algo renovable, es más lógico que sea el hidrógeno, ¿no? Entonces, tienen una línea especializada en producción de hidrógeno, y luego han hecho una cosa muy bien, que antes hablamos de Europa y Estados Unidos. Ahora mismo Estados Unidos es ya su principal mercado,
y la compañía reportó números del primer trimestre y se empezó a ver un punto de inflexión, ¿no? Han crecido más que el mercado, han mantenido el objetivo de mejorar márgenes y es una compañía que nada que mejore márgenes a 0,7 veces que está valor en libros, pues el potencial, yo soy muy positivo, ¿no? Pero siendo muy positivo, Carlos, tú lo decías, al final vamos a cometer errores dentro de una cartera. ¿Dónde está la frontera esa de me estoy empeñando demasiado en una idea de inversión? Es una pregunta muy buena. En el caso de Plastic Omnium, ¿por qué la mantenemos? No es que la mantenemos, sino que mantenemos el peso, ¿no? El fondo ha ido creciendo y mantenemos el peso en torno al 4% en la compañía. Vemos que su posición en hidrógeno cada vez es más fuerte, vemos que las órdenes crecen. Si hubiéramos visto que las órdenes decrecen, nos habríamos equivocado y tenemos que vender, ¿no? O sea, cuando no se cumplen tus expectativas, pues te has equivocado, ¿qué vas a hacer, no? Y vendes. Beltrán, sector defensa, Babcock. Sí. Sobre todo porque yo tengo una duda, y fíjate, lo tengo con uno de los títulos, por ejemplo, que tenemos nosotros en la selección del Eco 30, que es Leonardo. Leonardo ha tenido un comportamiento infinitamente mejor del que podíamos pensar como consecuencia de la aproximación que ha habido a hay que invertir más en defensa. Tú ves las valoraciones un poco de Babcock y ya está claramente en precios objetivos de los analistas que la siguen. Es decir, ¿crees que es una idea que hay que seguir profundizando y seguir invirtiendo más? Clarísimamente, pero de cajón. Es la posición. Babcock es un proveedor de defensa domiciliado en el Reino Unido. Su principal cliente es el Ministerio de Defensa británico, pero también da servicio a otros países, cada vez más países más cercanos al Reino Unido, y esa parte tiene más importancia de la que puede parecer. El motivo por el que invertimos es básicamente, Babcock es una compañía que durante la década del 2010 al 2020 era ininvertible, o sea, no tenía pasa. Hacían todo lo malo que se puede hacer desde el punto de vista de la gobernanza, y ahora puedes poner todos los tics. Un número de adquisiciones absurdas desde el punto de vista de las actividades de las compañías que compraban y desde el punto de vista de los precios que pagaban. Una tolerancia con la deuda no razonable y una agresividad contable tampoco razonable. Es decir, pues sí que me lo estás poniendo bien, ¿no? Yo te digo, si pienso del 2010 al 2020, o sea, ni se me pasó por la cabeza, de hecho la veías y dices, ¡buf! Llegó un momento que el deterioro fue tan grande que básicamente el Ministerio de Defensa dijo, toc, dice, esto es un proveedor que lo necesitamos, hay que poner un cierto orden, si no, esto no va a funcionar. Trajeron a Ruth Kearney como chairwoman, que es una persona fantástica, muy fiable, con muy buena reputación y que hace las cosas muy bien, y ella con muy buen criterio trajo para gestionar la compañía a dos personas, que es a David Lockwood y David Mellors, que son personas con las que hemos trabajado durante muchísimos años y que yo todavía no les he visto en un solo renuncio, ni una vez. Se hicieron cargo y cuando se hicieron cargo de la compañía tampoco invertimos, porque tenías que llegar, abrirle el armario y ver qué había en el armario. Y no sabíamos si iban a tener que abrir el armario, cerrarlo y andar despacio para afuera diciendo ¡buf! 1 o 2 años más tarde llegaron a la conclusión, dices, aquí hay algo, aquí hay un negocio, esto es razonable. Muchas de las ventas que tenemos que venderlas porque son ventas que no son ni estratégicamente sensatas ni son rentables de los sales que tenía la compañía. Han ido este proceso de reestructuración que lo comenzaron hace 2 años y pico, están por camino de ellos. La compañía a día de hoy, pues mira, tiene unas ventas este año serán 4.500 millones de libras, pero que ya son 4.500 millones de libras de ventas de verdad, no de ventas. O sea, esto es como cuando uno se hace cargo de una empresa, tiene 100 empleados y dice necesito 120, pero tengo que despedir 40 y traer 60, que no es lo mismo que añadir 20. No sé si me explico. Sí. Pues lo mismo, tienes 4.500 millones de euros de libras de ventas, con un margen objetivo que tienen de beneficio antes de impuestos de un 8%, al que van a llegar de una manera muy razonable y creciendo pues probablemente a un 5 o 6% anual. Si uno mira la capitalización bursátil de la compañía, está tirado. Si además viene un crecimiento en el gasto de defensa, que es posible, es a más. Te resumo,
En la anterior compañía, los Davids trabajaban juntos en Codom, donde éramos inversores, vendieron la compañía y en este caso te lo describen con mucha gracia. Dicen, no, this time I'm sticking around for the fun bit. Me quedo para hacer la parte divertida. Es decir, he puesto la compañía en orden. Lo interesante viene ahora, que son retornos con mucho menos riesgos. No tan espectaculares como los que hemos tenido hasta ahora. Compramos la compañía a 2,90 libras, ahora está a 5 libras y pico. O sea, no va a ser todos los años un 60 o un 70%, pero es una inversión, yo creo que extraordinariamente rentable para años. Desde luego no hemos vendido ni una sola acción, ni tenemos ningún interés en hacerlo. Santiago, una compañía además que compartimos conjuntamente en cartera, Stellantis. Yo creo que es fácil de explicar en el sentido de decir, oye, la integración de muchas compañías lo que te iba a generar es sinergias, era evidente. Pero a mí hay un argumento que no me convence del todo, y es, tengo una exposición muy fuerte al mercado americano y la bonanza de ese argumento es, como los americanos son muy proteccionistas, no van a entrar los chinos. Con lo cual dices, pues es que al final, si hablamos de electrificación, pues parece que los chinos se van a comer el mundo. Con lo cual es un argumento de, dices, que no sé si tiene mucha continuidad a largo plazo. Bueno, en el caso de Stellantis, además, se da la casualidad que ha presentado hoy los resultados del primer trimestre, ¿no? Como tú comentas, al final Stellantis es la fusión, ¿no?, de la antigua PSA con FCA, ¿no? Son 14 marcas, muy diversificadas geográficamente, pero con un cariz muy importante en Estados Unidos, que representa el 55%, ¿no?, más o menos, lo hemos dicho antes, de su EBIT, ¿no? Al final también lo que vemos, y lo relaciono con la electrificación que comentabas, punto número 1, el regulador en Estados Unidos no está siendo tan agresivo, digámoslo así, como en Europa a la hora de la adopción del coche eléctrico. Por lo tanto, la demanda probablemente no esté tan incentivada o no está tan sumamente subsidiada en algunos casos como puede ser en el caso de algunos países europeos, que por otro lado ha ido a bastante menos. Punto número 2, al final lo que ofreces ahí no es, yo creo, lo mismo que pueden ofrecer a día de hoy los coches chinos. Ahí el name of the game es las pickups y son los SUVs. En el caso de los subs sí que tienes a muchos chinos que lo ofrecen, pickups no están como tienes tres jugadores que son muy fuertes, son General Motors, Ford y Stellantis. En el caso de Stellantis a través de Ram y a través de Jeep. Y lo bueno que tiene todo esto es que en el caso cuando llegue esa electrificación o mayor electrificación a Estados Unidos, Stellantis estará muy preparada porque están invirtiendo desde hace muchos años, y eso que fueron uno de los últimos en adoptar el coche eléctrico en el caso de Europa. Son los primeros que van a ofrecer un coche europeo por debajo de los 25.000 euros este año, el año que viene por debajo de los 20.000 euros, están un poco en línea con lo que está haciendo Renault, es decir, están ganando esa escala a la hora de ofrecer el coche eléctrico. Tienen una estrategia clara, que es una estrategia multienergía, mientras que otros car makers prefieren decir, no, esta es una plataforma para coche eléctrico y esa es la que voy a invertir, y el coche de combustión yo no voy a invertir. En el caso de Stellantis lo que quieren mantener son 4 plataformas multienergía en la que tú puedes montar un coche de combustión, un coche eléctrico o un coche híbrido, ¿no? Y luego además lo que traes, aparte de las sinergias, que sí que es cierto que son mayores en el caso de Europa y de Latinoamérica, porque es donde más colisionaban, digámoslo, la antigua PSA y FCA, es el Mr. Tavares, ¿no? Es decir, al final el CEO en este caso, que es Carlos Tavares, lo llama el sucesor de Sergio Marchionne, es un señor que está focalizado en los costes, y cuando tú escuchas cualquiera de sus calls y ves los resultados, dices, joder, estos resultados han sido récord, aquello parece, si me permite, un velatorio, porque siempre hay muchas cosas que mejorar. No, esto lo hemos hecho mal, no, esto también lo hemos hecho mal, no, esto hay que mejorarlo. Es decir, es una persona que está constantemente empujando a sus equipos para mejorar los costes. Quiere, por ejemplo, ahora mucha gente decía, no, es que tener 3 meses de inventario es muy bueno porque te hace mantener los precios. Dicen, no, porque yo tengo mis competidores Tesla que lo entrega el coche en un mes, tengo a mi competidor chino en algunas regiones que también lo entrega en menos tiempo, entonces yo no es digno para un consumidor que debe esperar 3 meses o como llegó a esperar 9 meses en el pasado. Por lo tanto, nosotros estamos muy convencidos de Stellantis, 40% de caja neta, 10-11 billones de generación de flujo de caja que nos genera un free cash flow yield del 15% y que ya está repartiéndonos como accionistas a través de recompras de acciones, a través de dividendo, que suma ya un doble dígito anual en ese aspecto. Por lo tanto, nos gusta esa exposición a Estados Unidos, nos gusta la exposición que tiene en el resto del mundo y nos gusta sobre todo quién la dirige y cómo la dirige. Santiago Beltrán, Carlos, muchísimas gracias en nombre de los lectores del Economista. Siento no haberos podido exprimir todavía más, porque a mí si me das otra jornada de estas la sigo haciendo de continuo,
porque la verdad es que creo que me lo paso en grande. Agradeceros en nombre del economista. Y ahora pasamos a una siguiente mesa que me parece muy importante, porque a veces pensamos que en la renta fija no hay gestión activa. Y hay tanta gestión activa como la renta variable, y además lo que detectamos que a veces más interés por parte de los lectores. A los tres, muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. Muchas gracias.